Yo creo que también nos va a encantar el siguiente tema, y en este caso no tiene nada que ver con la moda, y sí, por ejemplo, con el compromiso social y con todo lo que tiene que ver con la pobreza. Y la pobreza llevada de alguna manera, o la vulnerabilidad, al teatro. José Manuel Vitoria está con nosotros, él es el responsable de A2 Teatro A. ¿Qué tal, José Manuel? José Antonio, perdona. ¿Te cambio el Hola, nombre? buenos días, sí. ¿Sí? Pero ¿Cuál no pasa es? nada. José Antonio. José Antonio, perdona. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Antonio. Y Miriam Gómez García, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gerente del París 365. Han unido sus fuerzas y sus lazos para crear una obra de teatro muy singular y con un objetivo muy claro, ¿verdad, José Antonio? Sí, bueno, se trata de dar visibilidad y dar voz, visibilidad en positivo, porque a veces la tienen en negativo, a un colectivo de gente pues, que está en situación pues, de pobreza o de vulnerabilidad económica, o incluso de sinhogarismo, de no tener techo, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de esa línea que llevamos nosotros de trabajo, que es Derechos Humanos a Escena, surgió la colaboración. Además fue una iniciativa del propio París 365, que se puso en contacto con nosotros, y empezamos a pensar en cómo hacer, cómo afrontarlo, cómo tener el reto de poner esas historias o esos trozos de vida encima de un escenario. Interesantísimo. El París 365 piensa, decide, y personas que utilizan este servicio participan de la creación de la escenografía de esta obra de teatro, tal y como estamos viendo ahora mismo. Miriam, sí, cuéntanos. Pues, a ver, el planteamiento, eso sí fue idea más desde A2 Teatro y desde José Antonio, que ascendiera más allá a lo que era la propia obra, ¿no? El poder englobar lo que es la escenografía también en ese proceso de visibilización, de construcción, recuperación y de participación, porque para nosotros sí que la propuesta venía también porque uno de los factores importantes de exclusión o de vulnerabilidad no es solamente la económica o la salud, sino es la falta de participación, el acceso a la cultura, y para nosotros era muy importante el poder facilitar ese acceso, ¿no? Y además con una participación activa en lo que es, en lo bonito, la escenografía, pero luego participando con las propias historias, y con la propia presencia, ¿no? en el escenario. Claro, y hasta el momento, ¿qué está suponiendo, ¿no?, para estas personas a las que estamos viendo trabajando, construyendo sillas, el mobiliario? ¿Qué está suponiendo? ¿Qué sensaciones tenéis? Pues yo creo que están muy contentos porque, a empezar, y estamos muy sorprendidos, están reaccionando muy bien a la creatividad. Es decir, nosotros, bueno, no sé si se ve, pero lo que hemos planteado es mobiliario que ha acabado en la basura, lo vamos a transformar en la escenografía, el decorado de nuestra obra. Ellos también se subirán como actores al escenario, pero ellos lo van a construir. Entonces, para ello hemos contado con la ayuda de un diseñador catalán, de Curro Claret, que es un diseñador muy comprometido con temas sociales, que ha diseñado para nosotros una pieza exclusiva que nos sirve para sujetar partes de muebles que la gente ha tirado a la basura, y un poco con el concepto de reciclar materiales, reciclar personas, de alguna manera. Esto es un poco el concepto que atraviesa toda la obra. Muy interesante, desde luego, y ahí vemos, bueno, pues un trabajo activo, dinámico, y que va a ser, bueno, realidad en breve, podríamos decir, ¿verdad? Estas personas sienten, entiendo, bueno, pues una sensación, o tienen una sensación de bienestar también a la hora de construir, ¿no?, de formar parte de un grupo y de alguna manera de integrarse, bueno, con otras personas en ese pueblo, en Zoroquiain, bueno, de alguna manera de interactuar con otros de una forma singular, ¿no, Miriam? Sí, toda la parte de creación, ¿no?, de que somos personas en situación de dificultad, estamos en una situación de pobreza, no somos pobres, somos creativos, nos gusta participar, nos gusta construir, es reciclar pero también construir, crear algo, ¿no? Crear algo y participar en esa creación para restablecer o volver a tener lazos y vínculos sociales, que es una parte muy importante de la incorporación y de la participación comunitaria y de la participación social, ¿no?, que nos hace crecer
como personas y aumentar nuestro bienestar, ¿no? Efectivamente, José Antonio, ¿qué opina, qué piensas, ¿no?, de la sociedad actual respecto a la pobreza? Porque hay un término, ¿no?, como es la aporofobia, que es el odio a los pobres, a las personas que no disponen de recursos, ¿no? ¿Cómo estamos para odiar a quien no tiene? O el rechazo como mínimo. Rechazo. Sí, pues estamos en realidad, a ver, la pobreza o la falta de recursos, la vulnerabilidad es algo que todos tenemos muy cerca, que todos podemos caber, podemos ser cualquiera, o sea, es decir, si se da una serie de circunstancias en las vidas de cualquiera, podemos vernos en esa situación. Quizá por eso tendemos a no verlo o a no querer verlo, intentamos apartar al pobre. Muchas veces esto es lo que está detrás de fenómenos como el racismo. A veces, o sea, decir, porque no ser racista con un deportista extranjero o con un millonario extranjero, ser racista con un extranjero que es pobre. Entonces, quiere decir que intentamos es como no ver ese problema que de alguna manera nos asusta también a nosotros. Entonces, la reacción de la sociedad es invisibilizar la pobreza, hacer como que no pasa nada, es decir, no ver a la persona que está en un rincón pidiendo dinero, por ejemplo, ni la ves. Es el día a día muchas veces, ¿no? Desde el París 365, personas que tuvieron quizá una vida más acomodada y que las circunstancias se volvieron en su contra o algo pasó y se llega a ese desequilibrio, ¿no?, o desajuste en la vida. Es quizá un primer paso, pero quizá el teatro y la cultura puede ser el camino de la integración de estas personas a futuro. Claro, para nosotros además era una idea que Pachi Lassa, el anterior presidente de la Fundación, venía mucho tiempo rondándole en la cabeza el poder, o sea, claro, nosotros hacemos, cuestionamos, criticamos o luchamos por un cambio y por la transformación social, ¿no? Pero también vimos que a través de la cultura también es una herramienta desde el cual podemos hacer visible esa invisibilidad, y entonces nos pusimos a contactar con distintas personas del ámbito de la cultura, que gracias a Miquel Archanco, a David Aztarain y a Patricia Lange, que participan y colaboran también en esto, nos presentaron a Dos Teatro y para poder en un momento determinado utilizar otro ámbito, que es el de la cultura, para visibilizar, para denunciar también esa invisibilización, ¿no? ¿Cuándo veremos la obra? Pues la veremos a partir del 11 de marzo. El 11 de marzo está previsto el estreno en el Teatro Ansoain y a partir de ahí pues tenemos ya comprometidas algunas funciones en Villava, en Cizur. Estamos trabajando para que se exhiba, que para nosotros sería muy importante que una institución tan vinculada a Pamplona y la comarca se exhibiera también en Pamplona. Estamos trabajando para que se pueda exhibir también en Pamplona y en aquellos teatros de toda Navarra y alrededores que quieran acogerlo. Yo creo que va a ser un espectáculo especialmente emocionante dentro de la línea esta que venimos haciendo desde hace años de derechos humanos a escena. Y creo que es un espectáculo muy singular por cómo se está implicando los participantes desde el arranque, ya te digo, incluso en construir lo que vamos a poner sobre el escenario, que van a ser 50 sillas, todas diferentes y todas construidas, digamos, sillas de diseño, cada una con su firma, que están haciendo este grupo de usuarios del París 365. Claro. Entonces yo creo que va a ser, os invito a todos a acercaros a los teatros. Sin duda. José Antonio, cada silla, ¿qué significa? ¿Cuál es el valor precisamente de esa silla creada? Pues el valor es que con algo que, digamos, alguien ha desechado, algo ya no le interesa, no puede darle una utilidad, le está estorbando y tira a la basura, se le da la posibilidad a estas personas de construir algo con un criterio artístico, es decir, primero que sea una silla, que sea funcional, que sirva para sentarse, pero además donde pueda expresar su creatividad, porque esta es también otra de las cosas que nos gustaría con este proceso de construcción, pero también con todo el proceso del espectáculo de teatro, es reivindicar el derecho como un derecho humano, el derecho de toda persona en toda circunstancia y en cualquier edad de la vida a tener un acceso y una participación en la cultura, pero no solo como espectador, sino también como ejecutor, como
artista, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, pues esos son de alguna manera los mimbres de esta historia que se está construyendo y que verá la luz en marzo. José Antonio, Miriam, muchísimas gracias por venir al programa, nos encanta esta idea y desde luego que estaremos muy pendientes de la elaboración y de este proyecto, ¿no?, de derechos humanos a escena tan interesante. Gracias por venir, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros por interesaros. Hasta pronto, claro, a vosotros por estar aquí sin duda alguna. Bueno.